Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. En este caso nosotros estamos tomando a V mayúscula como un espacio vectorial. Dentro de este espacio vectorial tenemos un subconjunto llamado V, el cual tiene n vectores, que están cada uno obviamente dentro de V. Habíamos visto qué cosa es una combinación lineal. Una combinación lineal es una suma de vectores proporcionales a los elementos dentro de este conjunto, V1 hasta Vn. Alfa 1 es un escalar, es decir, es un número que está dentro de los reales. Al multiplicarlo por este vector, este nuevo elemento que vemos aquí se hace proporcional, ¿no? Se hace proporcional a V1. Y así con todos, cada uno de ellos. Al final, como vemos, es una combinación lineal, es una suma de vectores proporcionales a V1, V2, V3 y así. Esto es una combinación lineal. ¿Ok? Ahora, toda combinación lineal me genera un vector. Ese vector tiene que estar dentro del espacio vectorial y lo va a estar por propiedades del espacio vectorial. Ahora, estos elementos no necesariamente ya tienen que ser linealmente dependientes o independientes, debido a que si yo quisiera saber si son linealmente independientes o dependientes, hay que hacer un proceso más. El siguiente proceso para identificar si estos vectores son LI o son LD es hacer nuevamente la combinación lineal, ya no igual a cualquier vector dentro de V, sino un vector específico, que es el 0. Y lo que tenemos que encontrar son los alfa 1, alfa 2, alfa n. Ahora, hay una solución trivial que sale directamente. Si yo reemplazo cada uno de estos elementos por 0, esto te va a dar 0. Para que sea linealmente independiente, tenemos que descubrir que ya no haya otra solución. Decir que hay otra solución es encontrar al menos alfa 1 o alfa 2 o cualquiera de ellos que sea diferente de 0. Al ser diferente de 0 ya cambia la solución, ya no sería única. Es decir, habría más de una solución, porque en sí esta solución, la trivial, pues sigue siendo solución así encuentres otra. Pero si no encuentras otra y es única, estamos diciendo que es linealmente independiente, y si encuentro otra solución diferente a la mostrada aquí, a la trivial, decimos que es linealmente dependiente. Bien, ahora, ¿esto para qué me ayuda? Ya sabemos qué es una combinación lineal, ya sabemos qué es LI o LD, que viene después de la combinación lineal, y luego viene un concepto nuevo de base. B es una base de V, en este caso, de este espacio vectorial, si cumple estas dos propiedades. Primero, que el conjunto B, en este caso todos ellos, sean linealmente independientes. Y dos, me genere a B. ¿Qué significa que este conjunto de vectores genere a B? Que cualquier elemento que está dentro de este conjunto se genera como una combinación lineal. Por ejemplo, si yo tomara un vector V minúscula, ¿no es cierto? Quiere decir que V minúscula va a ser escrito como una combinación lineal de estos vectores. Y decimos aquí, por ejemplo, alfa 1 moño más alfa 2 moño de V2 más sucesivamente hasta el último alfa n moño de Vn. ¿Ok? Ya está. Ahora, jóvenes, como estamos viendo aquí, estamos viendo que B se escribe como una combinación lineal de los vectores de B. Eso significa que el generado, ¿no?, sea igual a B. Cualquier elemento de él lo puedo escribir como una combinación lineal. Nadie escapa a esta combinación lineal. Ok. Si cumplen estas dos propiedades, entonces es base. Vamos a suponer, en este caso, un ejemplo en el que B es base, es decir, sus elementos, en este caso dos elementos, son linealmente independientes y también me generan al espacio B. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí podemos encontrar otra base. Es decir, acá tenemos a B', y B' es otra base de V, es decir, de este espacio, de este ejemplo. Lo que vamos a encontrar es que en esa base también va a haber dos elementos, y acá hay dos elementos, acá también tiene que haber dos elementos, no puede haber tres. Entonces, esta nueva base también es una base para B, lo que significa que la base no es única, pueden existir
miles de bases, pero las bases siguen teniendo dos elementos para este ejemplo. Si encuentras que un espacio vectorial tiene 3 elementos para la base y encuentras otra base, también esa base tendrá 3 elementos. ¿Ok? Y eso se llama dimensión, es decir, el número de elementos que tiene la base se llama dimensión. La dimensión es el número de elementos de la base del espacio vectorial B. Había comentado que hay miles de bases para un espacio vectorial, puede existir, y es más, lo puede haber. Basta que solamente cambies su vector. Por ejemplo, si ese vector le multiplicas por 3, este es un nuevo vector y pasaría a ser una nueva base. Así nomás podría decir que puedes crear infinitas bases. Pero lo que tienes que tener claro es que si ya encontraste una base y contaste que habían 2 elementos, esos 2 elementos los vas a tener que encontrar en todas las otras bases de ese mismo espacio vectorial B. Bien, entonces ya sabemos que un espacio vectorial puede tener no solamente una base, sino puede tener infinitas bases, pero respetando siempre el número de elementos. Ahora, si yo tomara un vector U, como vemos aquí, dentro de ese espacio vectorial, sucede que este vector U yo lo puedo escribir como una combinación lineal de los elementos de la base de B. Fíjate aquí, B1, B2 son elementos de esta base de B. Y este mismo U también lo puedo escribir como una combinación lineal de estos elementos de la base prima, es decir, de otra base. Fíjate aquí. Y obviamente que si estoy cambiando los elementos, también el alfa 1 y el alfa 2 ya no serán lo mismo, pueden ser diferentes. Entonces, si encontrar otra base o dará forma y otra base, yo podría escribir a U no de una manera, puedo escribir de 2, de 3, de 4, de 5, o sea, puedo escribirlas de infinitas formas al elemento U del espacio. Ahora, fíjense aquí, tenemos nosotros aquí el espacio Rn, que es un espacio vectorial, y este espacio Rn, ¿sí?, tiene un número de n elementos, de n vectores dentro de su base. Por eso es que la dimensión de Rn es n. ¿Ok? Ahora, recuerda que estos elementos, para que te generen ARN, tienen que ser linealmente independientes, porque ya sabes, es una base. Eso quiere decir que si yo tomara n elementos, es decir, cualquier n elementos, es decir, puedo tomar aquí n elementos de este espacio Rn, y yo digo, ok, estos n elementos me van a generar Rn, no. ¿Por qué? Porque esos n elementos, para que te genere Rn, tienen que coincidir con ser una base. Y para que sea una base tienen que ser linealmente independientes y tiene que generarte ARN. ¿Ok? Entonces, no sencillamente es tan fácil. Tomas esos elementos y te genera ARN, no. Tienes que ver que los elementos que estás tomando sean linealmente independientes. Porque puedes tomar n elementos, ¿ah? Pero, y si no son linealmente independientes, no te va a generar Rn. Entonces, ahí siempre hay que tener cuidado. Otra cosa que también solemos confundir es que en este espacio Rn nosotros podemos decir que hay n elementos para cada base, ¿sí? N elementos para cada base. Lo que significa que no hay, escuchen bien aquí, no hay n bases, ¿sí? N bases no, es decir, B', B'2, B'3, no, eso no se puede dar. Lo que se da es que cada base tiene n elementos. Ya hemos dicho, pueden existir miles de bases, ¿ya? Entonces, tengan cuidado ahí. Bien, ahora una de las características, por ejemplo, también para determinar, en este caso, si un vector, ¿no?, si este conjunto es linealmente dependiente, hay conjuntos que uno puede determinar al ojo. A ver, olvidémonos un ratito de las bases, salgamos de lo de las bases. Y por ejemplo, yo acá tengo un conjunto, a ver, le voy a llamar W. W está compuesto por W1, W2 y así sucesivamente hasta Wn. Bien, si dentro de este conjunto yo tengo el vector nulo, entonces yo digo automáticamente que este conjunto es linealmente dependiente, ya no independiente. Basta que tenga al vector nulo y deja de ser linealmente independiente. O sea,
linealmente dependiente sería en esta oportunidad. Bien. Entonces todo conjunto que contenga el vector 0, ya sabes, pues esto es linealmente pues dependiente. ¿Cuándo decimos que un vector u no puede ser escrito como combinación lineal de los otros? Cuando no encontramos el alfa 1 y no encontramos el alfa 2 o el alfa 3. Bien, jóvenes, entonces yo creo que con eso sería suficiente.